samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y 20 al 24 dice, más adelante dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Padre de amor, te alabamos y te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo. Calla nuestra voz que a veces nos angustia. Calla nuestras ansiedades en esta mañana, Señor. Con tu paz, para que podamos escuchar diligentemente tu palabra, para que podamos profundizar en su significado para nosotros. Así en Jesús te lo doy. Amén. Amén. ¿Por qué existía una enemistad histórica entre judíos y samaritanos? ¿Fue posible la reconciliación entre judíos y samaritanos en los tiempos bíblicos? ¿Really? Como dicen aquí, ¿really? ¿Se trataba de una utopía o existieron algunos momentos en que judíos y samaritanos adoraron juntos? Estas preguntas son muy importantes, porque cuando nosotros leemos un pasaje es la punta del iceberg. Cuando nosotros vemos estas palabras de la samaritana, Jesús, ¿cómo tú siendo judío? Está hablando de algo que está en la conciencia colectiva de un pueblo. Quiero decirle algo en esta mañana. Es más fácil cambiar una estructura organizativa o un sistema político que la conciencia de un pueblo. Nosotros llegamos aquí, por ponerles un simple ejemplo, con un origen, con un trasfondo cubano. Y en este proceso de la inmigración, del asentamiento, hemos sufrido un conflicto, un choque muy profundo. Sobre todo los niños cuando van a la escuela. Yo lo he visto reflejado en mi hijo. Cuán profundo es este choque. Cuán difícil es adaptarse a otro sistema de estudio y a otro idioma. Cómo eso puede ser un obstáculo para tener mejores resultados y sentirse él realizado. Entonces, siempre que salimos de un lugar a otro, por supuesto que dejamos una parte de nosotros allí. Estos conflictos que surgen en este pasaje, como le digo, es la punta del iceberg. Hay una historia, hay una enemistad histórica entre estos dos grupos. Tiene un origen. Por eso ella le hace esta pregunta. Si nosotros llegáramos a un pozo de agua con sed y cansado, nadie te preguntaría si tú eres cubano o americano. Te daría un vaso de agua, es lo normal. ¿Cierto? Pero esta mujer le pregunta a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú siendo judío te atreves a hablar? Era tanto
que había entre ellos, era tanto el conflicto, la división, la separación, que ella se asombra de que un judío le dirija la palabra y le pida agua a un samaritano. ¿Qué pasó allí? ¿Qué había en la historia? Si nosotros, por ejemplo, leemos Primera de Reyes, capítulo 12, del 16 al 24, también Primera de Reyes 9, 6 al 7, y Segunda de Samuel 12 al 10, podemos comprender mejor todo lo que había de fondo. Empieza con la muerte del rey Salomón. Así que hubo un sueño de unidad, hubo una conquista de un rey glorioso, David. Se apropiaron de una ciudad que estaba en una colina, Jerusalén. La convirtieron en un centro de adoración para que no hubiera más altares, para que las personas no estuvieran divididos en sus tradiciones, sino que el culto tuviera una centralidad y que fuera un punto de encuentro, de celebración, de unión, de adoración verdadera para toda una nación, porque eso los iba a preservar de todos los conflictos y las luchas y las amenazas externas. Era mucho lo que había allí, era mucha la lucha, era importantísimo, era imperativo permanecer unidos. Por eso se construye el templo de Jerusalén. David tiene el sueño, Salomón lo lleva a ejecución. Pero ¿qué pasa cuando muere Salomón? Ahí empiezan a surgir los problemas. ¿Qué pasa con este rey que había sido injusto y que en su afán y en su egoísmo humano había creado un sistema impositivo tan cruel que asfixiaba a la gente para hacer grandes obras públicas, para construir el templo fastuoso? Se había gastado mucho dinero que representaba el sacrificio de los pueblos de aquel entonces. Entonces, ahí está parte de la razón. Cuando muere el rey Salomón, los hijos Jeroboam y Roboam entran en conflicto. Es un conflicto cruel, es un conflicto de poderes. Siempre detrás de la religión, lamentablemente tengo que decirlo, está la cuestión del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que administra los asuntos de Dios? Y eso se reflejó de la peor manera. Esa lucha siempre va a existir. La existe en un matrimonio, la existe en una familia. ¿Quién es el que corta el bacalao? Decían allá. A mí me decían, pastor, ella es la que corta el bacalao, no él. Y eso era de un matrimonio que, bueno, ya ustedes saben, no tengo que explicar, ¿verdad? Ahora, había una rivalidad a causa de todo esto. Los samaritanos afirmaban ser descendientes de las tribus del norte de Israel, mientras que los judíos se consideraban descendientes de las tribus del sur de Judá. Israel se dividió. 10 tribus para el norte y 2 para el sur, Judá y Benjamín. Las que siempre se mantuvieron fieles, las que representaban lo puro del judaísmo, eran Judá e Israel. Siempre que leemos la lectura bíblica vamos a encontrar esa perspectiva, esa crítica. Aquellos que se han contaminado, que se han convertido en un pueblo impuro, que se mezclaron y se casaron con mujeres extranjeras, los samaritanos. Y que en un momento, ya hablando ya posterior a esa época, cuando fueron exiliados a Babilonia, fueron deportados allí, en un momento de la historia, ellos querían participar en la reconstrucción de los muros y se les negó ese derecho. Y se opusieron a esa reconstrucción y enviaron una carta a Tajer diciendo, mira, esta gente que quiere reconstruir los muros y el templo de Jerusalén que ha sido destruido y que fue consecuencia del pecado y de la rebeldía contra el poder imperial, esa gente ahora quiere volver a lo mismo de antes. Tú tienes que hacer algo, rey, si no te vas a ver privado de sus impuestos y de una serie de ganancias.
fueron muy persuasivos en su carta, y eso lo pueden encontrar en el libro de Esdras. Esdras y Nehemías no hablan de ese periodo de la historia. Desde ahí, miren qué profundo, desde ahí vienen esas contentas luchas, esos antagonismos que se van transmitiendo de generación en generación. Hoy lo vemos reflejado en el antisemitismo. Mucha gente ignora todo eso. Son cuestiones políticas, pero de trasfondo también tiene, y se usa la religión en contra de eso. Ahí hay luchas terribles hoy entre judíos y palestinos. Protestas en universidades. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón enemistado que no puede abrirse para comprender, para dialogar con otra cultura, con otra religión, con otro tipo de persona? Si vemos esto desde otra perspectiva, luego de todas estas cosas y estas divisiones que suceden entre el norte y el sur, Israel y Judá, vienen destrucciones mayores. Esta debilidad interna permite que hayan sucesivas invasiones. Primero los asirios en el norte, destrucciones de sus lugares sagrados, imposición de impuestos, deportación de personas. Luego viene Babilonia y los reyes, Ciro, y es una historia muy larga que no quiero aburrirlos en esta mañana. Esto va creando una hostilidad política y una oposición muy grande, pero también va creando diferencias religiosas hasta llegar a este encuentro. Por eso ella le pregunta a Jesús, oiga bien, que ahora es que esto se pone bueno, digo yo, ella le pregunta a Jesús, ustedes, los judíos, dicen que debemos adorar en Jerusalén. Y la gente de mi pueblo, los samaritanos, dicen que es en Gerizim, donde supuestamente allí Abraham sacrificó o trató de hacer el sacrificio de Isaac. Cosa que no se ponían de acuerdo en la historia. Entonces Jesús le responde. Y le responde de la manera que nosotros tenemos que responder. Jesús es Dios. Es Dios que viene a nosotros. Es el Dios que nos acoge a todos. Es el Dios que va a tener una palabra de reconciliación. Él es la reconciliación entre los pueblos, entre los matrimonios. Yo converso todos los días, casi todos los días, con un amigo que me ve en YouTube. Él es manager. Y él escucha esta palabra. Uno nunca sabe el efecto de las palabras. Y cada vez que escuche un testimonio de agradecimiento, de una palabra que ha recibido y que ha sentido que es Dios que le habla, uno se siente más comprometido con el llamado de Dios. Uno se siente más responsable. Y uno dice, tengo que esforzarme más, tengo que prepararme más, tengo que orar más. Porque esto puede cambiar vidas. Porque venimos aquí a cambiar nuestra vida, a reencontrarnos con nosotros mismos, con lo más noble que hay en el corazón humano, con lo que Dios ha puesto en ti y en mí, para traer unión, paz y reconciliación al mundo. Porque de eso se trata. Y esa es la buena noticia. ¿Qué es la salvación sino la liberación de todo aquello que nos separa? De todo aquello que nos divide, de todo aquello que hace una mella profunda en el corazón, basada en nuestro egoísmo, de todo aquello que no nos permite ser libres, que no nos permite adorar a Dios libremente, sin que haya algo que estorbe. De eso se trata el Evangelio, la buena noticia de Jesús,
que viene a traer reconciliación y paz a todos los seres humanos. Es que nosotros en nuestro intento, oiga bien esto, nosotros en nuestro intento de dar forma a la religión, negamos el principio mismo que dio origen a esa religión que nosotros creamos. Esto parece absurdo, pero no lo es. O sea, somos tan contradictorios que tratando de agradar a Dios, al final no lo hacemos. Nos enredamos tanto en nuestras tradiciones. Creamos un concepto tan estricto, tan estereotipado de quién es Dios, de cómo se revela en la vida de los pueblos. Y olvidamos lo fundamental. Por eso Jesús siempre una crítica a los fariseos, que eran tan meticulosos con el cumplimiento de los ritos, de las ceremonias en el templo de Jerusalén, donde ni un punto, ni una coma, ni nada de lo que estaba establecido podía ser violado. Por eso Jesús los critica y le dice: ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Ustedes limpian el plato por fuera, pero lo dejan sucio adentro. Ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero llenos de podredumbre dentro. Por eso el profeta Isaías le dice al pueblo: estoy cansado de cordero, de holocausto, de cordero cebado. Estoy cansado de todos esos ritos y todas esas expresiones externas de fe que ustedes profetizan, que dicen que aman a Dios, pero al final, mira todo lo que está pasando. Ustedes gobiernan al pueblo y son injustos, están corrompidos y son inmorales. Fuerte. Las palabras bíblicas son fuertes. Y solo lo digo para entender la realidad, si es que podemos entender la magnitud y las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Dios. Todo lo que tuvo que vivir, tan testarudo Israel, y tan testarudo a veces nosotros, empeñados en hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Llenos de prejuicios que nos han metido en la cabeza, que nos separan cuando Dios viene a unir a los pueblos. Cuando viene Dios a enseñarnos un lenguaje de amor que calma el dolor y el sufrimiento. Porque lo que vemos ahí es un Jesús que establece un diálogo con el enemigo. ¿Quién era la samaritana? Su enemigo. Y Jesús rompe todo ese estereotipo. Yo no me mezclo con impuros, yo no converso con borrachos, y por ahí ponle todo lo que tú quieras. ¿Hasta dónde llegamos? Es ese el evangelio, es esa la misión de la iglesia, es el propósito de venir aquí, establecer fronteras, barreras humanas que nos impiden adorar libremente, abiertamente. Por eso Jesús le dice algo aquí maravilloso a la samaritana, porque ella sigue atrapada en ese estereotipo. Es lo que le enseñaron, nadie la puede juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie por lo que ha recibido desde pequeño. Yo tengo que comprender, porque amar es comprender al otro, al diferente, al que no piensa como yo, al samaritano. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y Jesús le dice a la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella está en ese medio de esa disputa. ¿Qué hago, Jesús? ¿Para dónde voy? ¿Para los bautistas? ¿Los pentecostales? ¿Me convierto en silente? ¿Soy programado? No, esos no son cuáqueros. A mí me lo decían allá. No, esos no son cuáqueros. Eso no es cuáquero. ¿Y quién define eso? Tú. Ah, sí, tú que tienes la autoridad y el poder en la iglesia. Tú eres el cuáquero, el super cuáquero. Tú eres el que establece un orden. ¿Eres tú o eres Dios? El que tiene que... ¿Ves cómo hay contradicciones?
porque somos contradictorios como seres humanos. Por eso hay que ir a la esencia de las cosas. Hay que ir a la verdad profunda de quién es Jesús, de cómo habla Jesús, de cómo reacciona Jesús, de cómo Jesús calma el dolor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es una palabra fuerte de Jesús. Ustedes los samaritanos no están adorando a Dios. Ustedes no conocen a quién adoran. Y eso puede ser interpretado de muchas maneras. Aquel grupo se había apartado, vamos a decirlo así, del judaísmo ortodoxo, de la enseñanza de la ley. Habían creado su propia imagen de Dios. Por eso Calvino, en un momento de la historia, dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Constantemente nos estamos construyendo un Dios que no es. Y entonces venimos aquí y creemos que estamos adorando al Dios verdadero, pero no, es mi imaginación, el Dios que yo creo, el Dios que me he imaginado. Por eso es tan importante ir a la palabra, para no sustituir la verdad de Dios con cosas formales y externas, con conveniencias de hombre. ¿Quién ha elaborado la teología a través de los siglos? Los grandes filósofos que han sistematizado eso. ¿Y cómo se puede sistematizar una experiencia personal? ¿Cómo se puede meter todo el mundo en un mismo saco? ¿Me entiendes? Entonces cada quien tiene su tiempo de visitación, decía un famoso cuadro. Un tiempo en que Dios nos visita, en que Dios nos habla, en que nos sentamos ahí junto al pozo para nutrirnos, para beber de Él. ¿Por qué Jesús llega allí en ese momento? ¿Fue casualidad? A esa hora no va nadie allí. ¿Quién va a ir a pleno sol a coger agua? La gente está en casa, en un desierto. Y Jesús fue allí. ¿Fue accidente? ¿O Dios tenía un propósito de salvación con la vida de esta mujer? Y Dios quiere, no solo quería revelarle a ella la grandeza del amor de Jesús, sino que también nos ha revelado a través de la historia, basado en ese encuentro, cuánto Dios te ama. Amén. Oye esto, Dios te ama. Nos cuesta decirlo, ¿por qué? Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Me ama tanto que yo no comprendo su amor. O sea, no podemos vivir con prejuicio. Tenemos que liberarnos de eso. Dios nos ayuda en ese proceso. Tenemos que liberarnos de los estereotipos. Tenemos que estar atentos a una división injustificada. A veces hay divisiones que son naturales. Hay iglesias que crecen tanto y se tienen que dividir. ¿Comprenden? Crecieron tanto que ya es imposible para un solo pastor y un grupo de líderes seguir pastoreando esa iglesia. Es un ejemplo. Pero más allá de todo eso, es el poder que encontramos en las palabras de Jesús, lo que cambia la vida de esta mujer, lo que hace que ella dé sus cántaros y diga: mira, todo esto que he vivido en mi pasado, todo lo que me han enseñado fue útil, fue bueno, pero yo voy a caminar, voy a entrar en otro nivel espiritual. Ya entiendo que no es el sin,
que no es una forma, que no es un lugar, que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no hay lugar geográfico, no hay espacio físico, no hay tiempo que lo pueda encerrar, porque Dios está en todas partes. Y lo que yo necesito es una relación con Él. Y eso es lo que venimos aquí, a relacionarnos con Dios, a conocerle, a recibir su agua viva de perdón y de gracia, a llenarnos de energía para salir al mundo a decirle: Dios te ama. Estás en una cárcel, cometiste crímenes graves, te equivocaste, como nos equivocamos todos, pero Dios te ama. Y hay una oportunidad para ti. Ese es el mensaje de la reconciliación. De gente que está separada, de gente que está apartada de Dios, de gente que está menospreciada incluso por los cristianos. Y Dios llega en un momento a través de un testimonio, de un himno, de una vida, y le dice: yo te amo. Yo te amo. No importa lo que has vivido, no importa tus errores, Dios te ama. Ese es el mensaje de reconciliación y de paz que Jesús le está dando a aquellos judíos y samaritanos que están enemistados. Llevan siglos en conflictos y en resentimientos. Y ahora es el tiempo de terminar con eso. Es el tiempo que la iglesia se deje de estar jugando la iglesia y predique la esencia, la verdad de la palabra de Dios. Es tiempo en que no nos conformemos con la rutina diaria. Es tiempo de dar un paso adelante. De decir: Señor, heme aquí estoy para servirte. Ayúdame, Señor. Yo no sé ni cómo estoy aquí, pero ayúdame a caminar contigo, a vivir una relación profunda contigo, basada en el poder de tu misericordia y de tu compasión, para que yo sea un agente de reconciliación en el mundo y pueda traer unidad y paz a corazones rotos. Tenemos que buscar la unidad, y la única manera es relacionarnos con Jesús. Porque a veces hay divisiones en las iglesias, en la familia, en los países, porque la gente no busca de Dios. Porque el centro de nuestra adoración es Jesús, no es el pastor, no es el líder. A ese es el que yo tengo que escuchar, a ese es el que yo tengo que adorar. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es el que me ayuda en los momentos de dificultad, el que me da fuerza y paz cuando parece que ya todo terminó. Por eso le adoro, por eso le doy gracias, por eso digo: Señor, qué grande tú eres. Gracias, gracias, Señor, por la oportunidad de tu salvación. En última instancia, esta historia de judíos y samaritanos nos insta a mirar más allá de las diferencias, más allá de lo que nos separa, a buscar esa necesaria armonía que debe existir, una armonía espiritual y una comprensión de que vivimos en un mundo diverso y cambiante, y de lo que fue ayer ya hoy no es, y por eso tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, con fe y con confianza en el poder y la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Y que pueda convertirse en un agente de reconciliación como Jesús así lo hizo con esta mujer samaritana. Amén. Amén.